Que Dios te bendiga. Te invito a que escuches esta reflexión mientras realizas tus labores diarias, ya sea en casa, en el trabajo o donde te encuentres. Permite que estas palabras sean un susurro del cielo a tu corazón, una pausa en tu ajetreo para recordar la verdad que te sostiene. Deja que la voz de Dios te acompañe mientras lavas los platos, mientras conduces o mientras descansas un momento. El propósito de este mensaje no es darte una carga más, sino ofrecerte un refugio, un bálsamo para el alma. Porque en medio del ruido y la prisa del mundo, nuestra alma anhela la paz que solo Él puede dar. A menudo, la vida se siente como un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puedo encontrar la salvación? Son conceptos que la humanidad ha intentado descifrar a través de innumerables filosofías y libros, construyendo teorías complejas que rara vez tocan el corazón. Pero en la fe cristiana, estas preguntas no se resuelven con una teoría, sino con una persona. Jesús no vino para darnos una filosofía de vida, Él se presentó a sí mismo como la vida. En su ser, la verdad dejó de ser una idea abstracta para convertirse en algo palpable y real. La salvación no es una doctrina, es la entrada de su presencia en nuestros hogares, en nuestras vidas. No se trata de entenderlo todo, sino de creer. No somos justificados por un conocimiento profundo, sino por la fe, que es simplemente la confianza plena en Él. Confiar en que, sin importar cuánto hayamos fallado, cuán profunda sea la oscuridad de nuestros errores, al venir a Jesús, todo nos es perdonado. No es un perdón ganado, sino un regalo inmerecido. La vida con Cristo no es compleja, se trata de una entrega total, de un acto de fe que se convierte en la brújula de nuestro camino. Este acto de confianza tiene una promesa inmensa, la paz. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Sin embargo, a menudo buscamos en Él lo que creemos que necesitamos, una solución material para un problema material. Quizás le pedimos 50.000 para saldar una deuda, un empleo para cubrir nuestros gastos o una casa nueva para nuestra familia. Y sí, Dios es todopoderoso y podría darnos todo eso. Él es el mismo que hizo llover maná en el desierto, que partió el mar para su pueblo y que cerró la boca de los leones. Nunca dudes del poder de Dios, porque Él es Dios. Pero a menudo, en lugar de lo que pedimos, Él nos da la paz. Y quizás, al principio, esto nos parezca insuficiente, una respuesta equivocada. Nos decimos a nosotros mismos, Señor, no necesito paz, necesito dinero, necesito una salida. Sin embargo, hay una verdad profunda que debemos entender. El verdadero problema de la vida no son las deudas. No es la enfermedad. No es la falta de un empleo. Es el miedo. El miedo es la raíz oculta que paraliza nuestra alma, la causa de la mayoría de los problemas que enfrentamos. Porque mientras el mundo no conocía el pecado, el miedo no existía. Fue la primera consecuencia de nuestra separación de Dios, un veneno que entró en el corazón humano. El miedo nos hace sentir que somos poca cosa, que no merecemos, que no somos dignos. Nos hace tomar decisiones desesperadas y nos envuelve en una red de ansiedad que nos impide ver la mano de Dios. Cuando el miedo te domina, te vuelves inseguro. Vas a una entrevista de trabajo con las manos sudadas, con la mirada baja, con el corazón temblando. Transmites una actitud de súplica, de que estás dispuesto a aceptar cualquier cosa, y esa inseguridad se percibe. Por el contrario, cuando la paz de Dios entra en tu corazón, el miedo se disipa. Ya no caminas con la cabeza gacha, sino con la frente en alto. Tus manos ya no sudan, porque sabes que no es tu fuerza la que te llevará al éxito, sino la presencia de Dios en ti. No vas pidiendo un favor, vas sabiendo que eres un hijo del rey, un príncipe o una princesa en la tierra, y que tu Padre te ha prometido que serás una bendición por donde quiera que vayas. Tu actitud ya no es de necesidad, sino de propósito. Lo mismo ocurre con la deuda. El miedo te empuja a gastar lo que no tienes para impresionar a los demás, para aparentar una vida que no es la tuya. Compras ropa nueva no porque la necesites, sino por el miedo a que te juzguen por usar lo mismo. Aceptas invitaciones costosas no porque te sobren los recursos, sino por el miedo a quedar mal. Vivimos para agradar a las personas, y ese miedo nos ata a un ciclo de deudas y angustia. El miedo nos roba la paz, nos encierra en una cárcel de inseguridad. Nos volvemos celosos, envidiosos, porque sentimos que no somos suficientes. La paz de Dios es el antídoto. Cuando Él te da su paz, te sana de la inseguridad. Te muestra que tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que Él ha hecho por ti. Te libera de la necesidad de ser el más macho o el más valiente, porque tu fortaleza no proviene de ti, sino del Espíritu que habita en ti. La paz te permite vivir sin la necesidad de la aprobación de nadie, porque la única aprobación que importa es la de Dios.
Es en esta entrega de corazón, en esta renuncia al miedo, donde empieza a manifestarse la verdadera prosperidad. Pero no una prosperidad falsa, que te exige dar para recibir, sino una prosperidad auténtica, que es una consecuencia de tu fe. Es el fruto de tener una vida bajo el control de Dios, de ser una bendición por donde vayas. Y cuando esto sucede, lo poco que tienes se multiplica. Lo que para el mundo es nada, para Dios es suficiente para obrar un milagro. Jesús vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Su pobreza no fue un ejemplo para que viviéramos en miseria, sino el camino que escogió para darnos la verdadera riqueza, una vida sin miedo, una vida con esperanza, una vida con fe. No confundas el cristianismo con la pobreza. Al contrario, cuando eres cristiano, la vida que Dios te ha regalado se enriquece, se llena de sentido y de propósito. No se trata de cuántos zapatos tengas, sino de la fe con la que caminas. De hacer un pacto con Dios y creer que Él cumplirá cada una de sus promesas. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra es nuestra garantía, nuestro ancla en la tormenta. Su paz, el milagro más grande que podemos recibir. El verdadero problema de la vida no son las crisis económicas, las deudas que parecen perseguirte cada fin de mes o los problemas que se amontonan como montañas frente a ti. El problema más grande, el verdadero enemigo silencioso, es el miedo. Ese miedo que no grita fuerte, pero que se mete sigilosamente en lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Es tan sutil que se disfraza con diferentes máscaras, a veces con inseguridad, a veces con orgullo, otras con aparente prudencia. Pero siempre está ahí, limitando tu vida. El miedo te convence de que no eres suficiente, de que nunca vas a estar a la altura, de que no mereces lo bueno que sueñas. Te hace sentir que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú. Por miedo, gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas, solo para mantener una fachada, una imagen que impresione a los demás. Y mientras más tratas de sostener esa máscara, más vacío te sientes por dentro. Por miedo, tu voz tiembla en una entrevista, tus manos sudan, y esa inseguridad te roba la oportunidad que tanto habías esperado. Por miedo, terminas aceptando relaciones que destruyen tu valor, porque en el fondo sientes terror de quedarte solo. El miedo te convierte en prisionero de lo que otros piensan, te hace celoso, desconfiado, ansioso, y sobre todo, te arrebata la paz que necesitas para vivir con confianza y plenitud. Pero aquí viene la esperanza, cuando le entregas tu corazón a Jesús, ese miedo que parecía indestructible empieza a desmoronarse. Él no solo lo arranca de raíz, sino que lo reemplaza con su paz. Y no es cualquier paz, es una paz sobrenatural, una paz que calma la tormenta aunque el viento siga soplando, una paz que cambia la manera en que ves la vida. Esa paz transforma tu actitud, ya no caminas cabizbajo preguntándote si lograrás conseguir trabajo o si te aceptarán, ahora avanzas con la frente en alto, sabiendo en tu interior que no estás solo, que Dios camina contigo, que eres un hijo amado y que tu vida tiene propósito. Esa seguridad abre puertas que el miedo había cerrado con candados invisibles. Dios es un Dios de milagros, eso nadie lo puede negar. Pero a veces tenemos una idea equivocada de cómo deben ocurrir. Pensamos que los milagros siempre son espectaculares, que tienen que desafiar las leyes de la física o que deben ser tan evidentes que todo el mundo los note. Y sí, existen los milagros sobrenaturales, esos que nos dejan con la boca abierta, como cuando Dios abrió el mar en dos, hizo brotar agua de una roca en el desierto o levantó a un muerto de su tumba. Son milagros que rompen todo entendimiento humano, que suceden donde y cuando Él quiere, sin depender de lo que tú hagas o de lo que un pastor ore. Son manifestaciones puras de su soberanía, de su grandeza, de su majestad. Y entonces surge la pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿por qué Dios hace milagros para unos y no para otros? ¿Será que es injusto? La respuesta es no. Dios nunca deja de obrar. El detalle está en que no siempre lo hace de la forma que tú esperas. Los milagros no son solo de un tipo. Están los sobrenaturales, pero también los naturales, esos que ocurren sin que las leyes de la naturaleza se rompan, pero que son igual de poderosos. Son esos momentos en los que Dios no mueve el problema por ti, sino que te mueve a ti para que lo enfrentes con su fuerza. Por ejemplo, estás desempleado, oras y en vez de que caiga un contrato del cielo, lo que Él hace es arrancar el miedo de tu corazón y llenarte de paz. Esa paz te da valor para salir a buscar con otra actitud, y finalmente encuentras empleo. Eso,
Aunque no parezca tan espectacular como abrir el mar, es un milagro igual de real. Míralo en tu propia vida. ¿Cuántos de tus problemas no eran en realidad consecuencias del miedo? La deuda, la soledad, la inseguridad, todos eran ramas de la misma raíz. Te cuento una historia. Un joven que creció en la iglesia, pero que se alejó de Dios, sufrió un accidente que lo dejó paralítico. A primera vista, cualquiera pensaría que el gran problema era la parálisis. Pero en realidad, el verdadero veneno estaba en su alma: resentimiento, odio, rencor hacia Dios, hacia la vida, incluso hacia sus padres. Ese odio era la manifestación del miedo, miedo a no tener control, miedo al futuro, miedo a no ser nada. Pero todo cambió el día que, desde su cama, decidió humillarse ante Dios. No pidió caminar. No pidió milagros espectaculares. Lo que pidió fue perdón. Perdón por haber cargado tanto odio en su corazón. Y en ese instante, Dios hizo lo que mejor sabe hacer: le regaló paz. Y aunque sus piernas siguieron sin responder, su corazón empezó a latir de nuevo con esperanza. El sol volvió a tener brillo, el canto de los pájaros sonaba como un himno de alegría, y descubrió que estar vivo ya era un milagro. Ese día entendió que el milagro no era recuperar su movilidad, sino recuperar su alma. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperado. Aunque estaba postrado en una cama, se convirtió en un evangelista apasionado. Con sus palabras, que venían cargadas de verdad y experiencia, tocó el corazón de muchos jóvenes. Les decía: no esperes a perderlo todo para reconocer a Dios. No esperes que la vida te sacuda de esa manera para volver a Él. Hazlo ahora. Con su testimonio, más de 20 jóvenes regresaron a la iglesia. Eso, aunque no fue un milagro sobrenatural de sanidad, fue un milagro natural que mostró el poder de Dios a través de una vida quebrantada pero restaurada en paz. Por eso no debes confundir el poder de Dios con las fórmulas del mundo. Dios no es un cajero automático que responde mecánicamente a tus peticiones. Él es un Padre amoroso que no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que realmente necesitas. Y lo que más necesitas no es dinero, no es prestigio, ni siquiera soluciones rápidas. Lo que necesitas es su paz, la paz que echa fuera el miedo y te da fuerza para seguir adelante. Con esa paz, los problemas de la vida ya no son montañas imposibles de escalar, sino desafíos que puedes enfrentar de su mano. Esta es la esencia de la vida cristiana, una vida de confianza, de entrega, de seguridad en medio de la tormenta. No se trata de que tan fuerte seas, sino de reconocer tu debilidad, porque es justo ahí donde el poder de Dios se perfecciona. Así que no importa si tienes deudas, si tu empleo se perdió, si tu carro ya no sirve o si la vida parece injusta. Lo que importa es que tengas a Jesús en tu corazón, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. La vida del cristiano no está libre de pruebas, pero sí está libre del dominio del miedo. Porque el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. Y cuando eso ocurre, caminas con la certeza de que lo que viene no es derrota, sino victoria. El verdadero milagro no es que Dios te dé las cosas que pides, sino que Él te transforme desde adentro, sanando tu corazón del miedo y reemplazándolo con su perfecto amor. Es un milagro diario, silencioso, pero poderoso, que te permite vivir con propósito, con gratitud y con la certeza de que no estás solo. Es el milagro de ser un instrumento en las manos de Dios, incluso en tus circunstancias más difíciles, porque has decidido que el veneno de la amargura y el odio ya no te definen. Has arrancado el miedo y lo has reemplazado con la fe. Y ahora, quiero invitarte a detenerte por un instante. No importa dónde estés, ni lo que estés haciendo. Si estás conduciendo, puedes simplemente bajar la velocidad de tu espíritu. Si estás en casa, puedes cerrar tus ojos por un momento. Deja lo que tienes en las manos y une tu corazón al mío. Permite que juntos, en un acto de fe, elevemos una oración a aquel que lo puede todo. Con toda la confianza que un hijo tiene en su padre, vamos a hablar con Dios. Padre amado, nos presentamos ante ti en este momento con humildad y con el corazón lleno de gratitud. Gracias porque tu amor no es una idea, sino una realidad palpable. Gracias porque no nos has dejado solos en este mundo lleno de afanes y de miedos. Gracias porque nos revelas que el problema no es nuestra situación, sino el estado de nuestro corazón, y gracias, Señor, porque en ti encontramos la única y verdadera solución.
Hoy oramos, Señor, por cada persona que está escuchando esta voz. Tú conoces su historia, sus luchas y sus dolores, cada lágrima que han derramado en secreto. Tú ves a aquel que se siente abrumado por la deuda, cuya mente no encuentra reposo ante los números que no cuadran. Te pedimos que, en lugar de lo que ellos esperan, les des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la calma de tu Espíritu Santo envuelva sus finanzas y su mente, dándole sabiduría para administrar sus recursos y la certeza de que tú eres su proveedor. Oramos por aquel que busca un empleo y se siente rechazado, cuya autoestima se ha visto lastimada con cada no. Te pedimos que sanes las heridas de la inseguridad y les des una confianza que no viene de su currículum, sino de su identidad en ti. Que puedan ir a cada entrevista con la frente en alto, sabiendo que tú los has llamado a ser una bendición en su lugar de trabajo. Oramos por los que enfrentan la enfermedad, por aquellos que se sienten traicionados por su propio cuerpo y cuyo dolor físico se ha convertido en una carga para el alma. Te pedimos que tu mano sanadora se pose sobre ellos, que restaures cada célula, cada tejido y cada hueso según tu perfecta voluntad. Pero más que una sanidad física, te pedimos que les des un consuelo profundo que solo tú puedes ofrecer. Que en su lecho de dolor, puedan sentir la seguridad de tu presencia, la certeza de que no están solos en su sufrimiento. Padre, te pedimos que arranques de raíz el miedo de sus corazones, ese veneno que nos paraliza, nos roba la alegría y nos aleja de tu propósito. Saca de nosotros todo veneno de amargura, todo rencor, toda inseguridad que ha estado aprisionándonos. Te pedimos que sanes las heridas invisibles del alma y que llenes cada rincón de nuestro ser con la luz de tu presencia. Fortalece nuestro espíritu para que podamos caminar con la frente en alto, sabiendo que somos príncipes y princesas, hijos del dueño de toda la creación. Ayúdanos a vivir por fe, a no dudar de tu poder ni de tu amor. Danos la valentía para enfrentar los desafíos de la vida, no con nuestras fuerzas, sino con la tuya. Permítenos ver tus milagros, tanto los sobrenaturales que rompen las leyes de lo imposible como los naturales que nos capacitan para ser instrumentos de tu gloria en la tierra. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder y tu bondad, para que otros puedan ver lo que tú haces y te glorifiquen. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad es grande. Ponemos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú tienes el control de todo. Gracias por escucharnos y por responder a esta oración conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha llenado de esperanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudas a llevar estas reflexiones a más personas que, como tú, necesitan una palabra de aliento en su día a día. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas reflexiones. Gracias por permitirnos acompañarte hoy. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón y guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Te esperamos en la próxima reflexión. Que Dios te bendiga.